Entonces voy a iniciar principalmente pues con qué es meteorología. Pues ya todos sabemos que meteorología es la ciencia encargada de estudiar la atmósfera, ¿no? Como todos la física de la atmósfera y todos también las propiedades que en esta tienen lugar. La meteorología estudia todo lo que es la atmósfera. Todos sabemos que tiene varias capas la atmósfera como tal. La más pegada a nosotros, acá al suelo, que es la troposfera, que es donde ocurren la mayoría de eventos climatológicos y que es donde se concentra el mayor porcentaje de estudio por parte de la meteorología y el clima. También está la estratosfera, que pues también es bastante importante porque acá pues está todo lo que es la capa de ozono y pues hay más, entre más altitud, hay otros tipos de capas que pues en esta suceden varias cosas importantes, pero en general la meteorología, la mayoría de fenómenos se desarrollan en la troposfera y algunos otros en la estratosfera. Todos estos fenómenos podrían ser como la nubosidad, como los contaminantes, la capa de ozono, los gases de efecto invernadero. Entonces, una breve descripción de la atmósfera. Todos sabemos que la atmósfera está compuesta por algunos gases. El principal es el nitrógeno, que es el 78% que lo compone, seguido por el oxígeno, que es entre estos dos, pues ya está casi el 99% del componente de la atmósfera. Y hay algunos otros importantes como el argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua, que en su menor proporción, pero pues también están en la atmósfera como tal. Entonces, la atmósfera, también hay que decir algo importante, que por ejemplo la concentración de vapor de agua, un 1% de todas maneras es importante, va disminuyendo entre más altitud se presente. Entonces, digamos, en la troposfera es donde está la mayor concentración de vapor de agua. Ya en las otras capas, pues ya este componente es mucho menor. También vamos a hablar acá un poco de los gases de efecto invernadero. Entonces, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, lo que realizan es como una especie de gases de efecto invernadero, también con lo que son algunos del ozono. ¿Qué es lo que es el efecto invernadero? ¿Para qué nos sirven estos gases de efecto invernadero? Esto hace que la radiación solar que se emite durante el día caliente el suelo, caliente el aire y por la noche, obviamente cuando esto deja de ingresar esta radiación, esto tiende a escaparse una vez más hacia la atmósfera. Pero estos gases como el dióxido de carbono y el oxígeno y otros gases de efecto invernadero hacen como una capa alrededor de la Tierra que hacen que esta radiación ingresada no escape del todo, completamente de nuevo afuera de la capa de la atmósfera una vez más, y lo que hace es que se mantenga pues esa radiación y se cree como una especie ahí de calentamiento, que es lo que nos hace que se pueda ver y que pueda existir vida en la Tierra, ¿no? Que haya una temperatura importante para poder subsistir. Si no existieran estos gases de efecto invernadero, pues la temperatura se iría completamente durante la noche cuando ya no ingresara radiación y la temperatura de la superficie terrestre podría estar hasta menos 15 grados, que obviamente todos sabemos que no daría vida a muchas plantas y hasta para las personas sería bastante difícil su subsistencia. También acá rápidamente la atmósfera entonces tiene varias capas. La principal en la troposfera es donde se desarrolla la vida, están la mayoría de fenómenos meteorológicos, se extiende a una altura hasta de 10 kilómetros en los polos. Todos sabemos que por la forma de la Tierra, la troposfera en los polos es mucho más angosta y en el Ecuador puede llegar hasta una altura de 18 kilómetros, o sea, hay muchísima más capa de troposfera hacia lo que es el Ecuador. En la troposfera la temperatura va disminuyendo a medida que va aumentando la altitud hasta llegar a la tropopausa, que es como la línea límite que divide la troposfera con la siguiente, que es la estratosfera, y ahí la temperatura puede llegar hasta menos 70 grados Celsius. Luego viene la estratosfera, que es la capa donde la temperatura
temperatura acá sucede lo contrario, en vez de disminuir con la altura, en este punto empiezas a aumentar una vez más hasta alcanzar una vez más su capa límite, que es la estratopausa, y esta ya la temperatura es de menos 10 grados Celsius. Esta ya está a 50 kilómetros de altura, hasta donde está el límite de la estratosfera. Acá también es importante porque es pues donde está la concentración de ozono, que pues también es importante la concentración de ozono también para mantener una temperatura importante en la Tierra, porque es la que absorbe parte de toda esa radiación ultravioleta e infrarroja que emite el Sol, y pues también posibilita la vida en la Tierra, o sea, tanto como los gases de efecto invernadero que se encuentran en la troposfera y la capa de ozono. Todo esto es lo que mantiene de cierta manera esa temperatura terrestre, que es la que pues, la vida en la Tierra. Y pues están las otras capas que una vez más disminuyen la temperatura en la mesósfera y una vez más vuelve a aumentar en la termósfera. Entonces, pero pues principalmente sabemos que los fenómenos están en la troposfera principalmente y algunos en la estratosfera. Vamos a hablar rápidamente ya de las variables meteorológicas. Entonces, pues las variables meteorológicas principales, que son las que todos conocemos, igual la meteorología se basa en una serie de magnitudes o variables meteorológicas que varían tanto en el espacio como el tiempo. Por lo general, estas variables son medibles y su comportamiento nos permite conocer la condición que presenta la principal es la temperatura. Todos sabemos que pues para nosotros en meteorología, acá pues en Colombia la medimos en grados Celsius. También está importante la temperatura máxima y la temperatura mínima, pues con esto podemos caracterizar zonas y sacar pues también algunas alertas que pueden influir en algunos fenómenos. La temperatura pues también depende de muchas cosas, depende de la altura sobre el nivel del mar. Todos sabemos pues que la temperatura varía en algunas ciudades costeras, es diferente a algunas ciudades como de páramo, también la posición geográfica. La temperatura también puede variar por algunas influencias del tiempo, como la cobertura nubosa, el albedo, que es como la reflexión que da algunas superficies de la radiación solar. Entonces, todo esto va influyendo en lo que es la temperatura. Y también sabemos que la temperatura disminuye a un ritmo de 0,5 grados Celsius por cada 100 metros que va aumentando la altitud sobre el nivel del mar. Entonces, todo esto es importante para caracterizar algunas variables meteorológicas. Otra variable meteorológica importante es la precipitación. Todos sabemos que en general nosotros hablamos es de lluvia, pero los meteorólogos hablan mucho de lo que es precipitación. La precipitación es como cualquier forma del agua que puede ser en estado líquido o sólido y que cae directamente sobre la superficie terrestre. Entonces puede ser la lluvia, el llovizna, el granizo, la nieve, todo esto es precipitación. Y pues se mide por medio de un pluviómetro. También está la radiación solar, que en sus unidades de medida está en vatios sobre metro cuadrado. Es la energía emitida por el Sol y que se propaga en todas direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Es importante la radiación solar y es como el principal motor y energía para determinar todos los procesos de climáticos que influirían en algún caso sobre pues la Tierra. Nosotros, por ejemplo, como meteorólogos, para hacer el pronóstico del tiempo, usamos un método que se llama el método del embudo y la principal fuente de energía es la radiación solar. Entonces nosotros ya de eso dependen muchísimas cosas, de cómo puede comportarse el estado del tiempo en cierta zona dependiendo de la cantidad de emisión de la radiación solar. Entonces es una magnitud bastante importante. También está la humedad relativa, que también es otro motor importante porque entre la radiación solar y además si hay humedad, pues hay una gran probabilidad de que se genere precipitación. Entonces la humedad relativa también es como la cantidad de vapor real que existe en la atmósfera y es la máxima que podría contenerse en idéntica temperatura. Entonces es muy importante estas dos magnitudes por lo pronto para nosotros los meteorólogos para hacer el pronóstico del tiempo.
Además también está el viento, que es el movimiento del aire, que esto en general se genera por diferencias de presión atmosférica, y esto más que todo se da por diferencias de temperatura. En una época yo me acuerdo que acá en Bogotá hay zonas, más que todo cerca a la montaña, donde se presentan grandes diferencias de temperatura. Se puede presentar una diferencia de temperatura hacia zonas de montaña y de pronto una temperatura diferente más hacia zonas del aeropuerto, por decirlo de alguna manera, hacia el otro extremo. Esas diferencias de temperatura en una misma zona generan vientos bastante fuertes, como gradientes altos de vientos, y en ese caso es cuando hay emergencias porque pues puede hasta caerse árboles, volar tejas. Han habido como algunos eventos al respecto por estas diferencias de temperaturas que generan vientos bastante fuertes. Y pues otra que tenemos en cuenta importante, la presión atmosférica, que esto es pues principalmente también por el peso de la masa de aire que está actuando y que hace presión sobre la Tierra. Entonces, este valor es mayor dependiendo de la altitud. Entonces, y se mide por un barómetro.